Y Fantastici, pues, fantastici, fantastici. E questa sera abbiamo nuovamente un ospite internazionale con noi direttamente dalla Colombia, Sofia. Sofia è un avvocato giurisdizionalista internazionale e lei si occupa, tra le tante cose, del tema dell'autostima delle donne nel mondo del lavoro, per come lei è stata in grado di emergere da una condizione di bassa autostima, si vedeva brutta, si vedeva, le dicevano che era brutta, che era gorda, che era grassa, che era bassa e la sua autostima era zero. Sofia si è creata una grande professione, lei è un avvocato e stasera ci parlerà di questo. Ma prima di parlare di questo, vi presento e presento a Sofia un'altra bottiglia, come ogni sera, come ogni intervista. Parleremo di un vino eccellente italiano, l'Amarone della Valpolicella. L'Amarone è un vino veneto, un vino DOCG, uno tra i principi dei vini italiani. Mira, Sofia, guarda, essa è una bottiglia molto importante, una bottiglia che va bevuta in compagnia, perché il vino va bevuto sempre in compagnia, abbinato con carni rosse, con formaggio stagionato. Un uaggio abbastanza particolare, fatto con uva corvina, rondinella, lavorato in botte di rovere, può raggiungere 14 gradi e mezzo, 15 gradi, qualche bottiglia anche 16 gradi. In questo caso stiamo parlando di un'azienda vinicola piccola che si chiama Farina, la bottiglia qui presente è del 2018. Ve la consiglio di provarla, di assaggiarla, perché è veramente, il rapporto qualità-prezzo è veramente importante. Detto questo, torniamo a noi. Ciao Sofia. Hola Sofia, ¿cómo estás? hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mujeres empoderadas. Hola Jordi, gracias por la invitación a este espacio tan interesante. Sofia, gracias a ti Sofia. Preséntate Sofia, come te llama, come il tuo appellido, háblame di ti. Bueno, mi nombre es Raquel Sofía Albarracín Vadillo. Vivo en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, del hermoso país Colombia. Soy abogada de profesión, en ejercicio y especializada en derecho constitucional, que tiene que ver con los derechos fundamentales de los habitantes de este país. E il tema che volevamo parlare, il tema che vogliamo parlare, dell'autostima. Raccontaci, háblame. Perché avevi una bassa autostima? Dimmi. Bueno, les quería hablar a las mujeres empoderadas de todo el mundo, de cada rincón, de todos los países del mundo, que la base de todo y de sentirnos así empoderadas, de que nos vaya bien, de que se nos abran todas las puertas, es empezar queriéndonos nosotras mismas, es empezar valorando lo que somos y lo que podemos llegar a hacer, y son muchas cosas cuando nos proponemos. Y le contaba aquí a mi amigo Jordi que empecé mi vida marital muy joven, de 13 años. Soy mamá de dos hijos. Mi hijo mayor cumple 32 y mi hija menor acaba de cumplir 23. Eh, Empecé a estudiar a mis 40 años, mi carrera profesional, que fue donde me cambió todo, que era lo que le decía a Jordi, se me abrieron muchas puertas y me di cuenta que nosotras podemos lograr todo, todo lo que nos proponemos, que, que cuando nosotras nos valoramos, empiezan a valorarnos los demás y empiezan a vernos como realmente queremos que nos vean y nos dan el trato que yo creo que la mayoría de mujeres esperan. Les quiero decir también que tengo amigas profesionales mucho más jóvenes que yo y he visto que no es lo profesional lo que hace que la autoestima suba, ¿no? Sí ayuda muchísimo, pero lo que hace que la autoestima suba es que ustedes nos convenzamos, nosotras mismas nos convenzamos nos convencemos enfrente de un espejo, que nos miremos todos los días y nos digamos, nosotros valemos mucho, podemos hacer lo que todas las metas que nos tracemos la vamos a lograr creyendo en nosotras mismas. Y así mismo vislumbrando lo que queremos, luchando por eso, porque no es fácil, la verdad, lograr una meta no es fácil,
pero siento yo que con mi caso, que cuando se me ponían las cosas más difíciles era porque iba por buen camino. Y ahora le comentaba aquí a mi amigo que es bonito uno no depender de un hombre, no depender de ni siquiera de nuestro esposo, sí luchar ambos por una misma meta, pero no depender 100% de ellos. Y que si se nos antoja algo bonito no necesitamos pedirlo, sino simplemente nos dirigimos directamente a la tienda donde la vimos o en la línea donde vimos y compramos. Como le decía Jordi, nuestra famosa Shakira lo dijo en una canción. Y no facturamos como ella, pero facturando cualquier pena la superamos, cualquiera. Y que gracias a esos malos procesos, a esos malos momentos que vivimos nosotras, nos hacen más fuertes, nos hacen mejores. Yo sé que hay muchas mujeres en este momento que sufren maltrato de sus esposos, maltrato físico, maltrato verbal, y eso nos arruina la autoestima, la verdad, pero no lo permitan o no lo permitamos. Es decir, en mi caso pude superar eso y pude demostrar a mi esposo que así como él facturaba y traía dinero a la casa, yo también lo pude hacer y mejor aún porque soy profesional. Mi esposo siempre ha trabajado, es policía, Sofia, pero nunca estudió. disculpa una pregunta. Me, ¿Por qué, por qué tú porque tú pensabas que eres fea y la tu autoestima era muy baja, muy bassa? porque mi esposo me decía que yo era muy delgada y que solo tenía, yo desde muy pequeña pues le heredé a mi mamá buen busto, pero soy muy delgada, mi cuerpo es muy delgado y la verdad no tengo Tuo cola. marito non Pero gustava tuo marito non gustava la tua cara, la tua forma, il tuo pecho, non gustava no, questo? no le No? gustaba. Perché si è sposato con te? Perché si è casato con te? Yo le preguntaba eso, si no le gusté, ¿para qué se casó conmigo? Entonces me decía que él pensaba que cuando yo cumpliera los 18 pues iba a hacer, me iba a desarrollar más, pero no fue así. Toda la vida fui súper delgada y la verdad, inclusive lloraba, tomé medicamentos para engordar, tomé medicamentos para subir de peso, porque el autoestima nos lleva a eso, a que tenemos que depender de lo que los demás digan y queremos vernos como ellos nos quieren ver y eso no debe ser así. Pero lo entendí a mis 38 años, o sea, mis mejores años de vida, 18, 19, 20, hasta mis 38, el autoestima en el piso. Entiendo, entiendo. Entonces, por eso quise este espacio para decirle a las mujeres que sufren lo mismo que yo sufrí con una autoestima mal, me sentía mal por ser delgada, por no tener cola, imagínate, sufría por eso. Y ahorita con el autoestima, si me perdonan, no es que sea vanidosa o presumida, pero me encanta lo que veo en el espejo, con o sin el vestuario. O sea, y le doy gracias a Dios y le pido perdón por haberme sentido incómoda, pero empecé a quererme yo misma. Empecé a mirarme en el espejo, a decirme, no, pero no tengo por qué dejarme pisotear por lo que me está diciendo mi cónyuge. Y empecé a trabajar eso en mí todos los días. Empecé a leer libros, empecé a mirar programas, porque yo le estoy hablando de los años 80, ¿no? 80, 90, no había o sea, no, la virtualidad no existía, ni el celular siquiera. No tenía tantas herramientas como hoy las tenemos nosotras. Entonces, por ejemplo, ese espacio que nos da Jordi hoy de expresar, porque es la primera entrevista que hago, la verdad, en Gracias, toda mi vida, gracias por esto. pero sí quería llevarles un mensaje porque yo sé que hay muchas mujeres que inclusive son amas de casa, que es un trabajo que debemos valorar mucho, que casi nadie lo ve, que no se sientan así, que, que hagan cosas por ustedes mismas, que si pueden comer sano lo hagan, que si pueden salir a hacer ejercicio vayan, que si quieren ir al cine con sus amigas vayan, no dejen que nuestras parejas nos limiten, ¿no? Y si quieren estudiar y ellos no lo permiten, pues se nota que su pareja no le sirve, no le conviene, no quiere que usted surja, no quiere que usted sea mejor. E tu Y desde que soy profesional y empecé a ganar mi propio dinero, también eso ayudó mucho para mejorar mi autoestima. tu ora come estás? La tua autoestima ora com'è? Da 0 a 100.
Y la verdad les digo, no, o sea, respeto a las mujeres que se hagan una cirugía, créanme que la respeto, porque si así se van a sentir mejor, háganlo. Pero en mi caso, no, nunca he pasado No, por la tua autoestima en este momento, ¿cómo eres? Da 0 a en 100. 3 metros sobre el cielo tengo mi autoestima, pero me gusta transmitirle a mis amigas eso, que se sientan bien como son, que no pasen por lo mismo que yo pasé, porque fueron, la verdad, desperdicié mis mejores años de vida creyendo que era una mujer fea, creyendo que era una mujer que no podía ni siquiera estudiar, que el estudio era para la gente, ¿no? Todos tenemos la misma capacidad, ricos, pobres, todos tenemos esta máquina que casi no la usamos, no le damos el uso debido. Y las herramientas tecnológicas también, utilizarlas para, por ejemplo, ver programas que nos ayuden a vernos mejor físicamente y a mejorar la manera de ver la vida, de la percepción que tenemos de la vida y de que nosotras valemos mucho, que no nos dejemos maltratar por los hombres y que le demostremos a ellos que todo lo que ellos logran, nosotras también podemos lograrlo. Ya estamos incursionando en la política, ya hay mujeres presidentas, ya hay directoras de cárcel, ya podemos lograr lo que ellos toda la vida han logrado durante tantos años. En este momento, tú eres soltera, tiene un hombre, sei casada. ¿Cómo dices? Tú en este momento en tu vida eres una mujer soltera, una mujer casada. Mm, ¿Cómo eres? Yo aún sigo casada, sí. Pero gracias a un impasse que tuve en el mismo matrimonio, fue que surgí para, o sea, como que fue el despertar mío y entender cómo era el mundo exterior, porque la verdad me fui muy niña y no laboraba, no trabajaba, no tenía amigas, y es muy feo vivir bajo esa burbuja. Entonces, cuando vi que le interesaba a otra niña, joven, más joven que yo, Ora sei y felice. ya lo vi con mis propios ojos y todo, hubo una ruptura de 2 años, que fueron los 2 años que yo creo que crecí como persona, como mujer, que es lo más importante, cuando usted se siente realmente mujer empoderada, que puede con todo, le cambia absolutamente la vida y ve cómo se le acercan personas que valen la pena, buenas relaciones públicas, la verdad, y que queda uno impresionado. La verdad, el libro que le estaba diciendo a Jordi que le recomendaba para que se lean las que quieran, es el de Metafísica de la escritora venezolana Connie Méndez, Complimenti. y que hagan lo que dice ahí, tal cual, o sea, que se lo crean tal cual, porque yo lo he visto reflejado en mi vida. Cosas que uno dice, no, imposible, pero Paola, pasan. eres feliz? Ora sei Sí, felice? claro, desde que mejoró mi autoestima, soy feliz. Yo digo que la felicidad está en uno mismo y usted atrae todo lo bueno, atrae lo positivo. Y es bonito uno despertarse así, porque yo despertaba cuando tenía la autoestima abajo, es horrible. O sea, la verdad, yo creo que solo me entienden las mujeres que están pasando por eso. Es horrible, no le encuentran un sentido a nada, no le gusta a uno lo que ve en el espejo. eh, no se anima uno a nada, se siente uno bueno para nada. eh, y cuando uno empieza a querer uno mismo, como le digo a Jordi, empieza a ser uno feliz. Y ya cuando uno es feliz, pues todo le agrada, todas las personas, inclusive personas con defectos, no le incomoda a uno si uno quiere ayudarlos, quiere dar su consejo, ellos verán si lo reciben o no, y es respetable si lo reciben o no. Pero es bonito porque vivir todo el tiempo positivo es muy bonito, a pesar de que uno tenga problemas, porque mi vida no es perfecta, tengo problemas, pero se llevan como que mejor. Vale. Y voy a cumplir 50 años y digo, wow, o sea, me siento súper bien. Y admiro a las mujeres mayores de mí. Eres una mujer muy, muy inteligente, muy cariñosa, muy hermosa. E esto me felicita, me gusta muchísimo hablar contigo. Espero, el perro. Ah, hermoso el perro. ¿Cómo se llama el tu perro? Espera, le quito el volumen para que tú puedas seguir hablando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Ah, perro? no, pero no me lo permiten. ¿Cómo se Qué llama? pena. Señor, ¿Cómo se llama el tu perro?
Sacha. Hola Sasha. Un saluto a Es que Sasha. estoy en el tercer piso, ella está en el primero. No, tranquilla, tranquilla, è bello della diretta. Yo stavo diciendo gracias, es per me un placer hablar contigo. Espero de poder hacer otra entrevista contigo, de poder hablar con otro tema, si tú quieres. Bueno, casi no la escuché por mi mascota, pero le quería agradecer por el espacio que me dio hoy para comunicarme de alguna manera con todas las mujeres del mundo y decirles que se quieran, que se empiecen a querer, que hagan cosas por ustedes mismas. No quiere decir que el resto quede en segundo plano, ¿no? Quiere decir que cuando usted se empieza a querer, empieza a dar lo mejor de usted para los demás, para sus hijos, para su pareja, para sus amigas, y que nos apoyemos así, que apoyemos a las mujeres, que no nos tiremos duro, que nos apoyemos. Y gracias por el espacio. Un saludo desde mi maravilloso país, Colombia, a todos los países que nos están viendo, a todas mis queridas colegas, mujeres, todo. Gracias. Grazie Sofia, grazie a tutti, siete fantastici. Con le nostre interviste stiamo arrivando sempre più lontano, il canale sta crescendo, continuiamo così, cerchiamo di diventare sempre più numerosi, più ne parliamo meglio è, l'importante è parlarne. Chiunque vorrà intervenire, chiunque vorrà parlare è il benvenuto, non ci sarà distinzione di età, né di nazione, né di sesso, né di orientamento sessuale. Possiamo parlare liberamente di tutto, ovviamente con la giusta considerazione delle cose. Siamo sempre liberi di esprimere le nostre opinioni. Diamo spazio alle donne, diamo voce alle donne. Una donna come Sofia, una splendida donna come Sofia. Grazie mille. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un like, non costa nulla, è gratuito e facciamo diffondere il messaggio. Grazie a tutti quanti. Ciao!